Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Alexis Guerrero y junto a Yurley Gaviria y Fabián Granda somos estudiantes de la Maestría en Educación de Uniminuto y desde este curso Modelos Educativos queremos presentarles nuestro trabajo sobre las bases biológicas del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos. Empecemos. Este video busca definir lo que es aprendizaje y establecer las bases biológicas que aporta para que este dicho proceso en diferentes contextos se aborden con tres ejemplos desde una perspectiva familiar, social, laboral, haciendo uso de la tecnología en la vida cotidiana y además en un entorno educativo. De igual manera se presentan las ventajas y las desventajas en cada escenario en las fases teóricas fundamentales. Ahora vamos a definir lo que es aprendizaje. No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que existen diversas teorías y aproximaciones al hecho. Lo que se tiene claro es que los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de ciertas capacidades de adaptación de la conducta y la resolución de problemas que pueden ser resueltas de precisiones ambientales o de eventos fortuitos, pero también de un proceso de enseñanza que puede ser no voluntario. Las bases biológicas del aprendizaje son las relacionadas con el sistema nervioso central conformado por el cerebro y por la médula espinal, la cual va desde el cerebro hasta la mitad de la espalda. Y está compuesto por miles de millones de células y estas se clasifican en dos células, en las neuronas y en las células gliales. Su principal función es la de transmitir señales desde y hacia el cerebro, lo que la convierte en el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo. Este es un proceso mediante el cual intervienen distintos mecanismos relacionados con la actividad molecular de las neuronas y los circuitos neuronales, necesarios para comprender los procesos cognitivos. Relación entre el aprendizaje y sus bases biológicas. Para que se dé un adecuado aprendizaje es necesario tener en cuenta las diferentes variables que intervienen en el proceso de enseñanza que llevará a ese aprendizaje, entre las cuales se encuentran de manera externa el contexto familiar, educativo y social, y los elementos intrínsecos de las personas: genética, desarrollo del lenguaje, de las emociones, del aspecto sensorio-motor, lo auditivo y lo visual. Todos estos factores que se mencionan no actúan de manera independiente, por el contrario es necesario e imprescindible que constantemente interactúen y se relacionen para que se dé un desarrollo óptimo en las personas y se logre una adecuada formación integral. Ahora bien, para lograrlo es necesario tener un conocimiento sobre las bases biológicas y cómo desarrollar cada una de ellas para llegar a tener resultados apropiados en los contextos ya planteados. En este punto juega un papel fundamental la escuela. El aprendizaje en los niños, adolescentes y adultos se da de forma diferente, más aún cuando se implementan herramientas tecnológicas en la vida familiar. Los menores pueden ser partícipes activos a la hora de utilizar la tecnología, escoger sus cuentos, juegos interactivos, pero un adulto debe participar con ellos en todo momento. Utilizar celulares, tablets, pantallas o computadoras en los primeros 5 años de vida sí cambia el desarrollo cerebral, pero no necesariamente de forma negativa. En los adolescentes, los juegos en el ordenador, navegador por internet, el uso de la telefonía móvil, enviar un email o mensajes es un elemento intrínseco de sus vidas, dado por momentos de impresión de venir previamente entrenados para su manejo. Caso particular sucede con los adultos. Estos normalmente pertenecen a generaciones en un ciclo básico de aprendizaje, no tenían acceso a herramientas como el computador, pero que sin embargo ven las TIC como un medio de entrenamiento incluso familiar y social, muchas veces requisito para el ámbito laboral. Ahora vamos a ver lo que son las ventajas y las desventajas. Tenemos como ventajas los medios y los dispositivos digitales son una parte integral del mundo de hoy. Cumplen una función fundamental en promover el aprendizaje y el desarrollo saludable de los niños. Es fundamental el objetivo que tiene el uso de las TIC académico y recreativo. Las desventajas son: los aparatos tecnológicos pueden ocasionar que los niños se alejen de las actividades sanas como la lectura de libros, la práctica de la actividad física, la interacción social, entre otros espacios. Previamente el sueño por horas para estar conectados a la red, la que se dedican unos tiempos de conexión anormalmente altos. Descuidan otras actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, el estudio y el cuidado de la salud. Recordemos que los procesos de aprendizaje no se dan únicamente en espacios académicos o educativos como los conocemos tradicionalmente. El aprendizaje también se da en espacios
sociales y laborales totalmente distintos. En estos contextos sociales y laborales, el aprendizaje se da de diferentes maneras, pues no aprendemos solo en los espacios tradicionales, sino que como seres sociales desarrollamos otros mecanismos como lo son el aprendizaje colaborativo, la observación, la instrucción directa, aprendemos también mirando, escuchando, es decir, nuestro sistema cognitivo logra combinar distintos estilos de aprendizaje, los cuales podemos aplicar en nuestra vida diaria, en el trabajo y en nuestras relaciones sociales. Estos aprendizajes se dan en la medida que logramos percibir resultados concretos en la conducta de las personas y excluyen cambios temporales. Un cambio temporal puede ser, por ejemplo, el factor de la drogadicción, del alcoholismo, entre otros, pues aunque cada uno de estos factores pueda aprenderse, estos pueden no perdurar en el tiempo, por lo cual no podemos clasificarlos necesariamente como un aprendizaje, pero sí como un factor que afecta el aprendizaje. Veamos ahora algunas ventajas y desventajas del aprendizaje en contextos sociales y laborales. Bueno, una de las tantas ventajas puede ser, por ejemplo, desarrollar nuevas habilidades sociales relacionadas con las comunidades virtuales, las redes sociales o los blogs, permitiendo de esta manera pues poner en práctica estas habilidades de trabajo en equipo en diferentes ámbitos, ya sean personales o profesionales. Otra ventaja puede ser que existe un dinamismo constante en el aprendizaje, es decir, que no se percibe como algo estático, sino más bien como algo dinámico. Otra ventaja podría ser que las dinámicas sociales permiten ser sujetos activos y aplicar todo lo que de forma experiencial se termina descubriendo. Otra ventaja es también que el aprendizaje autónomo crea unas necesidades de motivación y superación en el individuo que puede aplicarla en su entorno. También existe mayor adaptabilidad a los procesos de aprendizaje, mayor flexibilidad horaria, lo cual permite aumentar las motivaciones. Y por último, interacción con personas de varias edades. En el ámbito educativo a nivel de secundaria encontramos principalmente adolescentes, etapa bastante compleja de la que Chung afirma que los cambios rápidos y extensos que ocurren en el cerebro de los adolescentes sugieren que no debemos considerarlos como adultos pequeños ni como niños jóvenes, por lo que se hace necesario tener en cuenta los diversos factores biológicos para poder que se dé un adecuado proceso educativo, entre las cuales se destacan la genética. Las instrucciones genéticas determinan el tamaño, la estructura y la conectividad nerviosa del cerebro. No puede ser modificada desde el colegio. La estimulación ambiental, donde las experiencias afinan aún más los circuitos añadiendo y reorganizando la sinapsis. En este aspecto se torna fundamental la influencia del contexto educativo por medio de las estrategias y los métodos aplicables. En la nutrición, la falta de una buena nutrición puede tener efectos importantes sobre el desarrollo del cerebro. También puede ser influenciado desde las instituciones por medio de proyectos de sana y adecuada nutrición, la tienda escolar y restaurante escolar. Encontramos ventajas de las bases biológicas, donde los lóbulos frontales que manejan el razonamiento abstracto y las soluciones de problemas están madurando y el tamaño de los lóbulos parietales están aumentando. Los estímulos permiten que las conexiones sean reforzadas y consolidadas. En las desventajas biológicas encontramos que la corteza prefrontal, que controla el juicio y los impulsos, madura con lentitud. Ocurren cambios en los neurotransmisores, especialmente la dopamina, que puede provocar que el cerebro sea más sensible a efectos placenteros como las drogas y el alcohol. Para concluir, podemos decir que ya conociendo la influencia de estos factores en el aprendizaje en los contextos desarrollados, las personas procesan bien la información cuando éstas se presentan de múltiples formas, visual, auditiva o táctil. En este sentido, también se hace fundamental los estados motivacionales, los cuales son conexiones nerviosas complejas que incluyen emociones, cogniciones y conductas. La clave para la educación consiste en mantenerlo en la motivación por el aprendizaje dentro de un rango óptimo, por lo que las herramientas tecnológicas pueden ser bastante productivas para tal fin, si se utilizan adecuadamente tanto en la familia como en el ámbito educativo, social y laboral, pero una mala utilización de estas herramientas afectará negativamente los procesos formativos de las personas.